Mi hermano, gracias por venir hoy. Yo sé que el día está como para quedarse durmiendo. Provoca a veces, ¿verdad? ¿A quién no le provoca dormir? Miren, en ocasiones a mí me dicen, pastor, es que tú no paras. Cuando no es una es otra. Siempre estás en algo. Tú no te cansas. Este sábado, este es la quinta predicación. Todas diferentes, perdón, o sea, este domingo es mi quinta predicación de la semana. Todas han sido diferentes y todas han sido preparadas con mucho tiempo. El jueves me invitaron a predicar en el aniversario de la primera iglesia bautista de Puerto Cabello. El viernes, la primera iglesia bautista de Puerto Cabello tiene un colegio, una escuela así como esta, y me invitaron a darle unas palabras a los maestros, a algunos estudiantes que estaban ahí, la directiva del colegio. El día siguiente, perdón, ese mismo día en la noche tuvimos Santa Cena. Un poquitico antes de la Santa Cena hubo una reunión de oración por sanidad y pasé también un video de un estudio. Y hoy domingo. Ahora, no digo todo esto aquí para gloriarme o bueno, este sí, ay, sí, es que hace bastante. No, 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 no. Sino que hoy me desperté diciendo, estoy cansado. Y la lluvia y el clima y eso está así como para que tú no salgas, ¿no? Pero mi hermano, hasta que Cristo venga, estaremos predicando la palabra de Dios. Tengo 42 años y estoy empezando a notar que algunas cosas cansan. Yo instalo bombas de agua y en estos días fui a casa de mi hermana Felicia y me cansé. Ya no es como antes. Ahora estar echando llaves agota. Ahora, todo el que me conoce sabe que mi motivación es simplemente testificar de Cristo. Que mi motivación ha sido siempre que la palabra de Dios sea expuesta. Que el mundo que no conoce a Cristo lo conozca. Y el que ya lo conoce, que sea fortalecido en la palabra por algún testimonio. Y en nada tengo que gloriarme porque ninguna de esas fuerzas, energías, que no son infinitas, y ya la estoy empezando a notar, ninguna viene de mí, sino de Dios. Y así como yo estoy intentando echarle pichón en algunas cosas, yo sé que muchos también. Y si me pongo a nombrar testimonios que yo conozco de esta sala, bueno, aquí no terminaríamos nunca. Porque de verdad, mis hermanos, amigos de Jesús, está compuesto por algunos hermanos que también quieren echarle pichón. Y han abandonado muchos de los placeres y lujos y gustos que se han podido estar dando por querer compartir la palabra de Dios, y ese es el nuevo placer y gusto. Como hemos venido estudiando 1 Corintios, cada semana tratamos de exponer un capítulo distinto. Hoy venimos con 1 Corintios 9. Y Pablo hace mención a algo similar a lo que yo acabo de decir. Vayan buscando en su Biblia 1 Corintios 9 y los que ya la consiguieron, vamos a orar. ¿Están listos? Oramos. Señor, mi Dios y Padre Celestial, estamos en tus manos. Que sea tu palabra expuesta hoy. Tu mensaje, Señor, expuesto hoy. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por el derecho de escuchar de tu palabra y el privilegio de poder exponerla. Estamos en tus manos, Padre Celestial, que sea edificante hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que hay algunos conectados ahí por Zoom y no pueden abrir sus micrófonos, pero si podrían abrir la cámara y hacerle una seña a Arturito, que está sentado en la computadora, de que se está escuchando bien, por lo menos para estar tranquilo, porque también tengo esa pequeña preocupación de que se escuchará o no se escuchará, güey.
Sí, gloria a Dios. Ok, 1 Corintios 9. Voy a ir leyendo, pero mientras vaya leyendo voy a ir haciendo pausa. No voy a hacer una lectura completa. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo siento que se escucha bajito. ¿Se oye bien? Ok. En primer lugar, Pablo empieza a hablar, pero les quiero dar el título que yo he visto al estructurar este texto. La primera parte es, deja que tus frutos sean los que hablan de ti. 1 Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Estoy haciendo unos cambios del vosotros con ustedes, ¿no? En estos días estaba corrigiendo una tarea de predicación expositiva. ¿Quiénes han visto ese método de predicación expositiva? Hágame una señal, levante su mano. El primer paso tienes que escribir el texto completo. Entonces, esta persona escribió su pasaje y puso versión Reina Valera 60, pero después escribe el mismo pasaje, parece otra versión y dice versión propia. Yo me quedé así como que eso suena como altivo. Recordé un tiempo estando en Estados Unidos, el doctor Richard, yo le pregunté, ¿qué versión usas tú? ¿Qué versión uso yo? La mía, lógico. Y que como que, ¿qué le pasa a este hombre? No, lo que pasa es que estoy hablando con gente al nivel de biblistas. Como que si tú le preguntaras a MacArthur, ¿qué Biblia usas tú? ¿Cuál va a usar? La Biblia que estudió MacArthur. Le preguntas a Jim Getz, ¿qué Biblia usas tú? Pues la mía, Jim Getz. 50 años tardó en traducirla, ¿va a usar otra? No. Entonces me quedo con este asunto de que este estudiante de predicación expositiva pone versión propia y yo, o es muy altivo para decir eso, o es un experimentado biblista y ya está traduciendo su propia versión. Me pongo a investigar y resulta que sí, estoy hablando con un tipo que tiene unos cuantos años traduciendo su propia versión. Pero me sorprendió la humildad que se metió en un curso de predicación expositiva. Y me quedé así como que yo le estoy corrigiendo a él. O sea, Dios mío. He intentado modificar algunas palabras. El vosotros, nosotros no hablamos así. Nosotros no hablamos así, nosotros decimos ustedes. ¿Sí o no? Casiodoro Reina no era venezolano. Cuando él tradujo su propia versión, la tradujo en su idioma. Vosotros sois. Hay una parte medio maracucha que dice pa' que sepáis. Y dice, bueno, dice pa' que, dice para que sepáis. Yo, ¿será que Casiodoro Reina era maracucho? No, él era español y la tradujo en el español de su idioma. Cipriano Valera revisó esa traducción años después y hoy tenemos la Reina Valera y a mí me encanta la Reina Valera 60 porque está muy apegada al texto original, aunque ya hay Reina Valera contemporánea que a mi esposa le gusta mucho, que le cambió el vosotros por el ustedes. Entonces vamos a ir contemporizando la palabra, poniéndola en nuestro tiempo y al Venezuela 2022 aquí, amigo de Jesús. Cuando él dice no soy apóstol, la pregunta es casi retórica porque todo el mundo sabe que él es apóstol, el apóstol Pablo. En muchas ocasiones él mismo lo dejó bien dicho, que él fue llamado a ser apóstol. No formaba parte de los 12, pero sí era apóstol. ¿Cuántos apóstoles existen en el mundo? Para el que esté sacando cuentas, fueron 14. Y permítanme aclarar antes que me tiren las sillas por hereje. Están los 12 apóstoles. ¿Ok? Muere Judas, que conocemos esa historia, ¿no? Entregó al Señor Jesucristo, se arrepintió de haber tomado el dinero, pero no se arrepintió de muchas otras cosas.
Esperemos los canales funcionen. Si alguien se está mojando, me avisa. Para que se mueva del lugar, ¿no? Empieza a buscar a un nuevo sustituto de Judas y eligen a Matías en el principio de Hechos. Ahí está el número 3, el primer banca. Después de Hechos 9 empieza a aparecer Saulo convertido a Cristo, porque en el 8 lo vemos matando a Esteban, desde el 7 por ahí. Pero después que él se encuentra con el Señor, Saulo de Tarso, antiguo asesino de cristianos, de repente, unos capítulos después, que lo hemos estudiado los jueves cuando estudiamos Hechos, dice Saulo, quien también es Pablo, o Pablo, quien también es Saulo. Entonces nos da a entender si es la misma persona. Pablo era Saulo de Tarso, antes llamado. Le cambiaron los nombres. Simón tenía muchos nombres. Pedro, famoso San Pedro, se llamaba Simón Pedro. Pero también le decían piedra, roca, Cefas. Pablo era Saulo de Tarso y después llamado Pablo. Muchas veces los nombres cambian por el significado del nombre y la actitud o la función que la persona está ejerciendo. Pablo significa de baja estatura. Yo siempre he dicho, no es casualidad que el doblador de los Picapiedras puso a Pedro como piedra y Pablo el enano. Porque Pablo de verdad significa de baja estatura. Incluso hemos estudiado que ese aguijón de Pablo pudo haber sido que era chiquitico y no le permite airarse, porque tú te imaginas un chiquitico alzado. Es como que, chico, no fastidio. Aunque dicen que Simón Bolívar era bajito también y hizo bastante. Pablo no se gloriaba en muchas cosas y decía, tengo este aguijón que no me permite ni que yo quiera voy a poder enaltecerme. Probablemente, no estoy diciendo que era así, estoy diciendo, me gusta creer en esa posibilidad, que era bajito. ¿Por qué se va a poner Pablo? Que Pablo significa de baja estatura. Aquí dice, no soy yo apóstol. Ahora, él está preguntando a las personas a las que él, voy a inventar un verbo, apostolió. Los gringos hacen eso, por todo hacen un verbo. Y ya algunos se han transliterado al español. Como búscalo en Google, no, ya tú dices, googlealo. Pablo el apóstol era el enviado. ¿El enviado a qué? Pues a proclamar la verdad de Cristo, a establecer los fundamentos de la iglesia, como lo hemos leído en Hechos 2. Y así fue. Y él fue enviado, proclamó la libertad, la verdad de Cristo, y muchas iglesias nacieron por esa apostolado. Y él mismo le está diciendo, yo no fui el que evangelicé a cada uno de ustedes. Ahora después dice, no soy yo libre. ¿En qué sentido? Yo no soy esclavo de nadie, yo no estoy evangelizándolos a ustedes porque me obligaron. Yo lo estoy haciendo por deseo propio. No he visto al Señor Jesucristo. Algunos teólogos que les gusta buscarle la quinta pata al gato porque no tienen más nada que hacer con su vida, se ponen, ¿será que lo vio o no lo vio? ¿Fue una aparición real o fue una visión? Porque yo lo he visto también. ¿En qué lo has visto tú? Bueno, en cómo Él ha cambiado mi vida. Entonces, el no he visto yo a Cristo, no sabremos si de verdad lo vio en persona, porque en el relato de su conversión Él no lo vio. Hubo una luz que lo dejó ciego. Y lo escuchó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, probablemente también está hablando de, desde antes de esa conversión, pudo haber sido testigo de la crucifixión, como muchos fueron testigos. Lo que sí cuenta el mismo Pablo en otras cartas es que también fue testigo de su resurrección. Diciendo él, se le apareció a Cefas, a Simón, se le apareció a los 12,
se le apareció a las mujeres, a más de 500 y por último a mí. Ahora usted puede decir, yo también he visto a Cristo. Mi hermano, Cristo ascendió al cielo después de la resurrección y de haber estado 40 días, si no me equivoco, apareciéndose. Y ascendió. Y los testigos lo vieron subir y se quedaron mirando hasta que se perdió en las nubes y le tuvieron que decir, ya deja de ver para arriba. Porque de verdad lo vieron, no fue una desaparición tipo Hollywood. No. Ascendió. Y él dijo que iba a volver a venir. El que lo vea es porque lo vio en su segunda venida. Él no va a estar apareciéndose en carne y hueso y después volviéndose ahí. Pues no es la segunda, la tercera, la cuarta venida. Y de esas cosas hay que tener cuidado porque más de uno ha dicho, no, mira, a mí se me apareció Jesús, yo lo vi. Hermano, en oración usted puede entrar en un éxtasis, usted puede entrar en una entrega total, pero tenga cuidado con lo que ve y lo que escucha. Que puede que no esté viendo nada, sino que tu mente te esté jugando una mala pasada. Yo de chiquitico asustado cuando iba a dormir en casa de mi abuela, que me daba miedo, porque la casa de mi abuela era vieja y tenía vírgenes y santos por todos lados. Yo tenía el miedo de que yo estoy durmiendo así y ella de repente hiciera y la estatua se moviera y me viera. Ese era mi miedo, también porque influenciado por las películas de terror que yo veía. Después no me dejaban dormir. Y créanme, yo vi muchas cosas. Pero en realidad no las vi, sino que mi miedo me hizo creer que estaba viendo algunas cosas. Igual con lo que escucha. Dios me dijo. Dios le puede decir algo a alguien. Yo no puedo limitar a Dios en decir, no, Dios no puede. Dios es omnipotente, Dios puede hacer lo que quiere. Pero lo que no va a hacer es lo que Él ya dijo que no iba a hacer. Él dijo que iba a poner a personas a hablar la palabra de Él, porque a algunos les daba miedo escucharlo a Él directamente. Desde Moisés se estableció eso. De ahí en adelante, la próxima vez que la gente escuchó a Dios con voz audible fue en Jesucristo. Cuando Jesucristo le habló, que es Dios. Pero tenga cuidado, el Dios me dijo, y confundirse con que de verdad usted tiene una conversación con Dios. Puede haber sido impulsado por un deseo psicológico de quererlo escuchar y usted entendió eso. Porque créame, el oírlo, el que está al lado también lo va a escuchar. Hay un factor físico en el escuchar, son ondas sonoras que no hay forma de que lo escuches tú y él no. No sé que tenga los audífonos pues. Pablo aclara diciendo, yo soy apóstol, pero yo quiero aclarar hoy en día que el apostolado ya no existe. En figura de título de apóstol, la función sí. Si nosotros leemos Efesios 2:20, por favor, alguien que lo busque, dice, somos fundamentados, refiriéndose a la iglesia, en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y la piedra angular es Jesucristo. Es decir, las columnas son los apóstoles y los profetas, todos los que escribieron la Biblia, y esas columnas están reposando sobre una base, unas fundaciones que es Jesucristo. Si alguien hoy en día dice ser apóstol, sácale la Biblia, muéstrasele y dice, y dile, chamo, autografíamela aquí en la parte que tú escribiste. El libro que tú escribiste, ponme ahí un autógrafo. Yo quisiera tener un autógrafo de San Pedro para mi amigo Ricardo. Pablo, para mi amigo Ricardo. Y créanme que voy a pantalla. Mira, Pablo me firmó la Biblia. Pero eso no existe, eso no es posible. Porque si hoy alguien dice ser apóstol, títulos que se pone la gente, pero que no se haga igual a los 12, ni a Pablo. Él dice, soy apóstol, soy libre, he visto a Jesucristo,
y él sí lo pudo haber visto, no son ustedes mi obra en el Señor. Y ahí es donde él mismo está diciendo, la autoridad con la que yo digo estas palabras no son que yo me estoy alzando. Es que vean ustedes mismos el resultado de lo que yo estoy haciendo. Que ustedes están hoy aquí congregados en Corinto porque Dios me puso a evangelizarlo a ustedes. Y si usted lee el libro de los Hechos, ve cuando él entra a Corinto, creo que es en el Hechos 18, si no me equivoco. La muestra de Pablo, perdón, la muestra que Pablo les da sobre su dirección en la iglesia son ellos mismos, que son el fruto de la predicación que él mismo les dio en algún momento. Ahora, el segundo punto, que en tu conducta siempre sea defendida por las escrituras. ¿Y tú por qué haces esto? Porque la Biblia dice, versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? 5, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles. Y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Fíjense, derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice también eso la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, cuanto más nosotros. Ahora, este pasaje a muchas iglesias no les gusta enseñar. No les gusta predicar al respecto porque temen que sea malinterpretado. Pablo en primer lugar se está defendiendo de unas acusaciones. ¿Cuáles fueron las acusaciones? Bueno, si nosotros vemos la defensa nos podemos imaginar de que lo estaban acusando. Él dice, no tengo yo derecho de comer y beber. A lo mejor le decían, estás comiendo mucho. O a cuenta de que tú vas a comer aquí. Ah, yo no puedo tener esposa. Como los otros apóstoles, o nada más Bernabé y yo somos los únicos que no nos podemos casar. A lo mejor le estaban diciendo, no, tú te tienes que dedicar 100% al sacerdocio y no puedes tener mujer. Como hoy en día algunas tradiciones religiosas practican. No soy libre yo de no trabajar. Fíjense que él no dice libre de trabajar, sino libre de no trabajar. O sea, yo tengo el derecho, si yo quiero, de no trabajar. Pero ya él mismo nos demostró en los versículos anteriores que trabajó mucho. Miren todo el apostolado y todo eso. Lo que sucede es que algunos ven eso como si eso no fuera un trabajo. Y aquí les tengo que traer una ilustración de un joven que me contaron, no lo conozco, que una vez le preguntaron en el colegio, ¿qué hace tu papá? Y él decía, mi papá es, no sé, bombero, mi papá es tal, mi papá es ingeniero. ¿Y tu papá en qué trabaja? No, mi papá no trabaja, él es pastor. Algo así como cuando algunas personas dicen, ¿qué hace tu esposa? Nada.
es ama de casa. Así como que nada es ama de casa, eso no pega. Pues yo he visto a mi esposa sudar siendo ama de casa. Y ella me había visto así sudar por lo menos una vez al mes, haciendo algo en la casa. A veces hasta boto la basura. No, pero lo que algunos creen que no es trabajo, sino que eso no es tu trabajo, eso es normal. No, mi hermano, eso es una paridera. ¿Qué hace tu mamá? Nada. El ser mamá ya es algo. Las mamás que se dedican a los hijos, ¿no? Claro. Igualito, a Pablo le estaban diciendo algo así como que tú tienes que trabajar. Y él, bueno, en serio. Échate los viajecitos que yo me eché a ver si eso no es trabajar. Y créame que en ese entonces no estaba American Airlines para llevarte de Troas a Filipe. Estaba Lucas en su barquito llevándolo de un lado a otro y hasta naufragó varias veces. Y lo hizo única y exclusivamente por amor. Ahora sigue diciendo, y podemos imaginarnos de qué lo acusaban. ¿Quién fue alguna vez soldado a sus propias expensas? O sea, yo me voy a autodeclarar comandante. ¿De qué? De mi ejército. ¿De quién es tu ejército? Él y yo. ¿Y qué país representan? No, representamos este proyecto. ¿Y de dónde viene el sueldo de ustedes? De mí. Eso no existe. Los soldados no funcionan así. Los soldados forman parte de una organización muy grande y desde el presidente hacia abajo todos están en esa organización. En las monarquías el mismo rey es el jefe de esa gran organización. Y cuando habla a sus propias expensas se refiere a que él mismo no se da su propio sueldo, sino que el mismo país que lo representa por su impuesto y todo eso recauda y a ellos le dan su expensa, su sueldo. Pero ningún soldado lo hace por el amor al país, no le pague para que vea. No es justo que el que está sembrando se coma de la fruta que sembró. Que el que esté apacentando a las ovejas se haga un quesito de cabra, que hay cabritas a veces ahí también. Y algunos dirán depende, si es el dueño. Y ahí entra un debate en esto. Mi hermano, los pastores de ovejas no son los dueños de las ovejas son de Cristo. Pero con todo y eso, al que lo pongan a cuidar, le van a dar un salario, porque si no, simplemente no lo va a hacer. Si ni siquiera son mías las ovejas, cuenta que la voy a cuidar por amor a la ovejita, no lo van a hacer. Y créanme que les estoy hablando literalmente del pastor de los animalitos ovejas. En ocasiones he contado aquí que mi papá tuvo un tiempo que en la parcela de al lado de su casa le dio por criar ovejas. Pero no se imaginen una finca, un campo. No. A su casa, él tiene el terreno al lado que algún día mi hermano iba a construir ahí. Y mientras tanto, como el monte estaba muy alto, la mejor manera de cortar el monte es, vamos a meter ovejos, eso se lo comen y listo. Pero los ovejos no son de pila. Hay que darle comida, hay que cuidarlo, hay que limpiarlo. Y cuando paren, esa ovejita está, que los pajaritos la pueden matar. Y yo he visto ovejitas que he tenido que agarrar y las he tenido que bañar, quitarle la baba al perro y todo eso, porque el perro se le iba a comer. Y si uno no está ahí, la ovejita se muere. Y él mismo está diciendo, y es que el que cría ovejas no tiene derecho también sobre ese rebaño. Ahora, si seguimos indagando, vamos a darnos cuenta que él está hablando de asuntos económicos, de real. Probablemente lo acusaban de comerse las cosas de la iglesia. Probablemente lo acusaban de, tú te estás agarrando los diezmos como
mundialmente acusan a las iglesias cristianas, la gente que no pertenece a la iglesia cristiana, porque no entienden eso. Ahora, su defensa está, la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. La Biblia dice que los que trabajan en el templo vivan del templo. En el Antiguo Testamento se estableció eso. Estaban los levitas, que ellos no hacían absolutamente nada más que estar pendientes de los asuntos de adoración al Señor. Y ellos eran mantenidos por el resto, por las 12 tribus. Pero ellos no eran los que salían a trabajar para comer, no, no, no. Ellos recibían del resto del pueblo. Ahora vamos a seguir leyendo la tercera parte. Siempre haz más de lo que Dios espera de ti. A pesar de tener el derecho de algo, Pablo se retrae de este derecho por testimonio a los demás. Dice, pero no hemos usado este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es en la otra mitad del versículo 12. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero él deja bien claro diciendo, pero después de decir, tengo derecho a hacer todo esto, la Biblia lo dice. Ustedes me acusan de algo que la misma Biblia dice que yo tengo que hacer, pero a pesar de eso, no lo hago única y exclusivamente para que ustedes no tengan de dónde guindarse para criticar. Contemporicé demasiado, ¿no? Únicamente para no poner tropiezo. Muchísimos amigos tengo que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Me gusta decirles precristianos con la esperanza de que pronto serán cristianos. Y por supuesto, siempre existe el chalequeo. Y créanme que son muy chalequeadores porque yo antes era excesivamente chalequeador y bueno, estoy cosechando lo que sembré en mis años de chalequeo. Y de repente, amigos, vamos a subir el Cerro del Café y hacemos una parrilla allá arriba. Yo pongo el hielo, yo pongo el carbón y todo el mundo empieza a poner de abajo para arriba. Yo pongo el hambre, las ganas de comer. Ricardo se lleva las puntas. Ah, no, está bien. Claro, sí, ahí sí, agarra un poquitico de los dientes. Y ese es el chalequeo eterno. Ahora, ellos mismos lo hacen en chalequeo porque tienen ya más de 12 años viéndome y conociéndome, que eso yo no lo hago. Y aunque la misma Biblia dice que debo hacerlo, no lo hago. En diciembre se instauró la Comisión de Administración de Amigos de Jesús. Está Arnaldo conectado ahí por Zoom, Rui, Arturo, por supuesto nuestra gerente Dulce, y yo que poco a poco quiero ir desligándome. Pero fue necesario que estuviese, porque estamos iniciando la iglesia. Y se tomaron algunas decisiones. Vamos a hacer un presupuesto. Estos son los ingresos estimados y estos son los egresos estimados. El Ministerio de Educación va a tener esto y esto y esto y esto. El Ministerio de Adoración van a tener esto y esto y esto y esto. El Ministerio de Proclamación esto y esto y esto y esto. Vamos a asignarle, vamos a poner una asignación mensual para la gerente que fue contratada. Y Pastor Ricardo, le queremos poner a usted una asignación mensual. No, chavo, por favor, que es que lo tienes que hacer. Está bien. Y me pusieron una asignación mensual que está en el libro diario abierto para todo aquel que quiera saber cómo se manejan las finanzas. Porque aquí cuentas claras conservan amigas. Aquí
ningún librito de cuentas es secreto. ¿Qué cosa es secreto? ¿Quién fue el que ofrendó? Eso se mantiene en confidencialidad por respeto a los mismos ofrendantes. Sí les puedo decir una cosa, es ley en esta nueva iglesia que solamente recibimos ofrendas de los miembros de nosotros mismos. No podemos aceptar ofrendas de hermanos que no son miembros, aunque sean visitantes regulares. Miembros, me refiero bautizados en este mismo grupo o bautizados externos que decidieron empezar a servir con nosotros y de alguna manera nos han hecho saber que quieren ser miembros. Y en el tiempo ya hasta han solicitado la membresía oficialmente en las asambleas de la Iglesia Bautista del Trigal, donde se registraron algunos miembros. Fuera de eso, no podemos recibir ofrenda. Por muchas cosas, por muchas cosas. Nosotros debemos velar por la santidad de todo lo que entra aquí. Y yo no podría aceptar que alguien me diga, hermano, te quiero hacer una ofrenda y yo no sé de dónde viene ese dinero. Ah, pero tú no sabes dónde viene el dinero de los miembros, pero a los miembros por lo menos los conocemos, sabemos qué hacen, cuál es su trabajo, y si yo veo que alguno está en actividades ilícitas, mínimo me voy a sentar con él a conversar. Y probablemente le diré, de eso no me traiga ofrenda. El dinero puede contaminar esto, no espiritualicemos eso. Es que no vamos a contribuir con que alguien crea que se está acercando a Dios por poner dinero y su vida muestra otra cosa. Me han dicho, quiero ofrendarte algo. ¿Por qué quieres hacer eso? Para estar bien con Dios. Bueno, empieza por entregarle tu vida a Cristo. Orar de vez en cuando. Leer la Biblia. Si quieres, ve de vez en cuando a la iglesia. Pero hay gente que nada que ver con Dios y ellos quieren hacer algo para estar bien con Dios y vas a hacer lo que para ellos sería fácil, que es poner algo de dinero. No, mi hermano, eso no es. No te lo paso. Entonces voy a la iglesia, no sé, San Antonio, que ahí sí me la recibe. Ni me pregunto, vaya, tranquilo. ¿Cómo va a dejar ir ese dinero? Es que, mano, el dueño de esta iglesia es el dueño de todo el oro y la plata. A mí no me preocupa el dinero. No es que estamos aquí votando real, pero gracias a Dios, cuando éramos solamente 3, 4 ofrendantes, se compró todo. Dios es el que decide todas esas cosas. Eso es de Él. Ahora, volviendo aquí al tema de Pablo, aunque no nos hemos salido del tema del dinero, Pablo dice que de ese dinero él no quiso agarrar, por testimonio. Yo nunca había querido agarrar por testimonio, pero ya la iglesia está fundamentada, ya la iglesia está establecida, ya fuimos constituidos legalmente en misión en la Iglesia Bautista del Trigal. Y Dios quiera, en el transcurso del año y el año entrante, ya estemos listos para ser totalmente independientes del Trigal y constituirnos como iglesia. Amén. Jesús. Espiritualmente es una iglesia desde que nos sentamos 3 a leer la Biblia. Ahora hay asuntos legales. El día que yo no esté, alguien tiene que pastorear. Y yo he visto que no todos los pastores aquí en Venezuela tienen la posibilidad de darle la cola a los hermanos, de venir todos los domingos y llegar temprano en su carro, de comprarse una camisa como esta, y de algunas y otras cosas que la economía le impide hacer. Cuando ese día llegue, que podría llegar, la iglesia tiene que estar lista para sostener a sus pastores. ¿O es que él no tiene derecho de dedicarse 100% y no tener que trabajar afuera? ¿O es que él no tiene derecho de comer de lo que se ofrenda para eso? ¿O es que él no tiene derecho a todo lo que ya leímos aquí arriba? Hay iglesias donde están recién fundadas por pastores que, gracias a Dios, tenemos ingresos por trabajos
Y lamentablemente la iglesia se malacostumbra porque les da miedo, pena, o qué dirán cuando hablemos de esto. ¿Quién va a educar a tu hijo de las cosas que son tabú? ¿Tú? Es que me da pena hablarle de la reproducción, de cómo vienen los niños. ¿Y quién va a dejar que se lo diga un extraño? En algún momento llegará el tiempo en el que tú tienes que tener la conversación. Y algunos pueden decir, es que es incómodo, no sé qué hacer. Tienes que hacerlo. Hermano, en esta iglesia nosotros decidimos tener predicación expositiva, parte por parte, que sea la Biblia misma la que habla. Nosotros no vamos a traer los temas. La Biblia va a ir hablando sola. Y así nacimos aquí en Amigos de Jesús. Empezamos estudiando Lucas, desde Lucas 1. En vista que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, las cosas que para nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, oh excelentísimo Teófilo, investigarlas desde su origen y presentártelas en orden. Tuvimos 2 semanas hablando de esa introducción. Y después seguimos y seguimos y seguimos. Al cabo de casi un año, de más de 28 semanas, se acabó Lucas. ¿Y ahora qué? Ya, somos libres. Eres libre desde el día que decidiste creer este mensaje. Pero durante el recorrido de Lucas, alguien dijo, mira, pero ahí está Juan el Bautista bautizando y Jesús enseñó que nosotros no debemos bautizar. Yo me quiero bautizar. Solito. Ariane está haciendo así porque ella fue una de ellas. Y con el tiempo vimos los ofrendantes y algunos dijeron, pero es que yo puedo ofrendar también. Si está en tu corazón. Y ofrendaron solo sin que yo les dijera nada. Y siempre he dicho y me lleno la boca y espero seguir llenándome la boca diciendo que en esta iglesia nunca vamos a exigirle a alguien que ofrende. Dejaría de ser ofrenda y sería impuesto. Que la palabra impuesto lo dice, se le impone, una voluntad. Y siempre he dicho, si usted va a una iglesia y le exigen, le piden dinero, no vaya más para allá. No vaya más para allá. Eduque a sus hijos en qué es lo que se debe y no se debe hacer y deje que los valores que usted sembró vayan dando fruto. Igualito es en la iglesia. Tengo que hablar este tema. Es necesario que se entienda que los que sirven y los que del evangelio han entregado su vida, del evangelio vivan. Y puedo decir también, como dice Pablo, yo nunca he pedido que me paguen por eso. Y espero nunca tener la necesidad de pedir que me paguen por eso. Ahora, sigo hablando. No entendamos las enseñanzas del pastor como exigencias personales que él hace. Él tiene que educar a la iglesia en incluso cómo tratarlo a él mismo. El versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado de todos los derechos que tiene. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No es que les esté diciendo esto para que digan, oye, sí, hemos entrado en razón, vamos a darle a Ricardo, no sé, tanto mensual. No, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. O sea, si yo me vivo jactando diciendo que nunca voy a cobrar, no me hagan cambiar eso. Me dan una ofrenda mensual, sí, bienvenida es, y es muy útil. Ahí está. Y algunos dirán, bueno, pero ya ahí tiene, saquen cuentas. Si de verdad vale, no quiero menospreciarla, ni quiero insinuar que no es bien recibida. Es una ofrenda bien chévere. Pero créanme, un día me preguntaron en la primera iglesia bautista de Valencia cuando me estaban haciendo la invitación para pastorear allá.
¿Cuánto crees tú que te deberíamos pagar? No, hermano, yo no puedo poner ese precio. Vean usted lo que yo hago y póngale usted un valor. Y recuerdo el pastor Israel, hoy en día en el Señor, me dijo, Ricardo, es que no te podemos pagar lo que te debemos pagar. Solamente te podemos dar el sueldo base que pide el gobierno porque necesitamos darte algo. Bien, bienvenido sea. Y para mí fue como que nunca en mi vida había recibido un bolívar por nada del ministerio ni nada de eso. Ahora me van a dar un sueldo mínimo. Qué raro en mí eso. Y la misma iglesia sabe que como el ministerio de jóvenes que estábamos queriendo reforzar no tenía presupuesto, yo dije, bueno, ya sé de dónde van a venir los reales. Con un sueldo mínimo, algunos de los jóvenes que están aquí se deben acordar que por lo menos una vez me senté con ellos a comerme un perro caliente allá afuera de la iglesia, al lado, porque tenía que conocerlo. Y yo puedo decirle a un joven hoy, mira, vamos a sentarnos a conocernos y se van a sentir así como que me iba a querer preguntar el pastor. Pero comiendo perro caliente todo el mundo es amigo. Entonces se rompe ese hielo. Todos los miércoles, ¿cuándo era la célula, Carlita? ¿Recuerda? Los miércoles, la célula de jóvenes, los martes. Los martes. Todos los martes la célula era como a las 7 de la noche, pues a las 5 yo estaba afuera y el primero que llegara, vente, vamos a comer un perro de frente. No hubo nadie que me dijera, no, ya yo comí. Nadie. Probablemente ya habían comido, pero perros no se niegan. Bueno, todos los miércoles. Con el tiempo el sueldo mínimo ya era un perro al mes y con el tiempo no daba para comprar un perro. Pero todavía puedo decir, nunca le he exigido a la iglesia que me den un pago. Y yo me pongo a ver no en mí porque sería altivez, sino en otros pastores, en hermanos que no son pastores de la iglesia pero están echándole pichón y no tendríamos para pagarle. Aquí hay gente que dedica horas del día a asuntos que tienen que ver con amigos de Jesús. Las fotocopias con las que cantamos, alguien las imprimió. El logo de Amigos de Jesús. Pregúntale a un diseñador cuánto sale hacer un logo. Alguien lo hizo. Todos y cada uno de las cosas que se mueven aquí, alguien las hace. Yo oro para que me despierte y haya un café en la mañana, pero Dios no me ha hecho ese milagro y yo tengo que prender la cafetera. Y gracias a Dios podemos todavía compartir un cafecito. Mucha gente está metida ahí. ¿Cómo pagarle? No hay forma. No nos alcanzan los reales. No nos alcanzan. Pero vamos a seguir hablando de esto porque Pablo continúa. Dice, la motivación de un predicador no está en el pago, sino en la necesidad de dar a conocer la verdad, en la obediencia a la misión que Dios nos dio. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, por el cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada. Recuerden siempre que la motivación de nuestros actos es lo que Dios ve. Yo siempre he dicho, Dios no quiere que tú dejes de pecar. Sí, escuche bien. Dios no quiere que tú dejes de pecar. Dios quiere que tú quieras dejar de pecar y en consecuencia va a dejar de pecar. Porque la motivación es la que vale. Al principio, recién conociendo a Cristo, va a ser por imposición, por una ley impuesta en uno mismo diciendo, quiero hacer esto, pero no lo voy a hacer porque sé que es pecado. Y con el tiempo se va a volver un hábito y hasta te vas a gozar diciendo, qué sabroso es tener mi conciencia tranquila de que no estoy haciendo lo que antes hacía. Y hoy en día a mí me preguntan, ¿por qué
no, no sé, le monta cacho a tu mujer. Pues no quiero. Tu religión no te lo permite, ¿no? Sí. Si tuviera una religión que no la tengo, la Biblia dice todo me es permitido, aténgase a las consecuencias. Todo me es permitido, no todo conviene, todo me es permitido, no todo edifica. Y si te es permitido, ¿por qué no lo haces? Porque no quiero, no me provoca. Dios me dio un corazón nuevo y tengo deseos nuevos. Cambió mi manera de pensar y en consecuencia la manera de vivir. Pero al principio no fue así. Al principio era duro. Conocí a Cristo y estaba yo soltero y las antiguas amistades, si se le pueden poner nombre, con quien yo me portaba mal, me seguían invitando. Y qué duro es decir no. Hoy en día me puedo conseguir alguna en la calle, ay no, ya ni te saludo. Sí, sí, aprendo yo. Y ya. Pero es que al principio fue rudo, necesité de mis amigos. Un amigo me quitó el teléfono, dame acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo me quitó? No, 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 dame acá, ya estoy viendo los mensajitos que te están mandando. ¿Qué estás hablando tú? Yo estoy viendo los mensajes, tú no te das cuenta, yo estaba atrás de ti, así de chismoso. Y él vio la foto que la muchacha me mandaba y todo eso, y te espero y tal, dame acá. Y no me dio el teléfono. Bueno, pero tú te volviste loco. No, cállame a golpe, pues, no sé, llama a la policía, a ver qué va a hacer, no te lo da. Yo no tuve ni siquiera cómo ir a buscar ni nada, porque no sabía nada. Esa es la iglesia, necesitábamos ese impulso, esa ayuda mutua. Teníamos la confianza para quitarme el teléfono. Si te le quita el teléfono a alguien que no es amigo suyo, usted se mete en un problema. Al principio no fue fácil, nunca es fácil para la gente. Pero créanme, usted solito se va a ir habituando a hacer las cosas buenas. La motivación es la importante. Aunque al principio sea por ley, con el tiempo se va a volver un hábito. ¿Por qué tienes que estudiar? Porque mi papá me dice que si no estudio, no me deja ver televisión. Ah, tu deseo de estudiar es ver televisión. Sí, con el tiempo va a decir, gracias, papá, por ese tallarín y esa presión que me montaste, que hoy no soy un bruto y estudié. Y usted puede conocer a gente que no tuvo un papá tan fastidioso y vean cómo es su vida hoy en día en una época que debería ser una época productiva y no sabe cómo producir, que nunca estudió. Aunque al principio la motivación no era la genuina, correcta, funciona esa disciplina. Pero a la hora de adorar, de venir aquí un domingo y escuchar de su palabra, la motivación correcta es porque quieres hacerlo, no porque te lo imponen. Aunque al principio puede que usted se viste y que va para la iglesia. Pero mamá va para la iglesia. Después con el tiempo es gracias mamá por no dejarme perder en el mundo. Cuando él dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, hasta aparecen signos de exclamación. Y eso es porque en la traducción, al ver el original, se ve el énfasis que está haciendo y es necesario ponerle esos signos de exclamación. Ustedes se imaginan que su papá les esté dando una orden y usted no la cumple. Usted se imagina que Dios le está diciendo, esto es lo que yo espero de ti y usted no lo haga. Ay, bueno, ese ay es el que gritó Pablo. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Me paguen o no me paguen. Ay de mí, porque lo importante es que yo anuncie el Evangelio. No lo hago porque me están pagando. Fíjense, si yo anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque mi gloria está en que ha dado frutos. El mismo Pablo dice, ustedes son el fruto de lo que yo he hecho. Yo me glorío en ustedes. Ese es el mejor pago que un predicador puede tener, ver la conversión de la gente. Ahora, no quiero que usted escuche este mensaje como que él está hablando de usted. No, 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 estoy hablando de usted.
Porque usted también debería testificar a Cristo. Usted también debería tomar su don espiritual y ponerlo al servicio de Dios, y para eso está la iglesia. Y usted también tiene que estar activo en la extensión del reino de Dios. ¿Cómo? Puede irse al extremo de Pablo, en decir, yo quiero llegar hasta lo último de la tierra, e irse. Pero es que todavía no tengo real país. Pablo, créame que no se llevaba muchas cosas. Y bastante roncha que pasó. Y gracias a que Dios puso en el corazón de personas como Pablo, hoy en día, 2000 años después, nosotros estamos reunidos aquí. Fíjense si no fue trascendente ese trabajo. Pero no necesariamente tiene que irse tan lejos, porque lo último de la tierra para China son los venezolanos. Cuando dice hasta lo último de la tierra, incluye el vecino suyo. ¿Y tú crees que yo voy a ir una vez a la semana a sentarme con él, a escuchar sus problemas, a ver qué dice la Biblia, cómo lo voy a atender, a hacerme amigo de la sin gratis? No, ni que me estuvieran pagando por eso. He escuchado eso, mi hermano, usted no se imagina qué cantidad de veces. ¿Tú crees que yo voy a ir a hacer 200 arepas, a repartirlas a los que no están comiendo en la calle y hablarles de Cristo así sin que ninguna iglesia me esté pagando? No, de eso está hablando Pablo. No es con el predicador, el pastor, el misionero, es con todos y cada uno de nosotros que debemos estar activos en la extensión del reino. Cada uno poniendo su parte. Algunos predicarán, otros harán los diseños, otros limpiarán estas bancas, otros que no saben mucho qué hacer ofrendan, otros se reúnen con las mujeres, otros se reúnen con los varones, otros, otros. Hay cientos de cosas que hacer en una iglesia. Y todo tiene un propósito, y es que la iglesia siga creciendo. ¿Con qué propósito? Para que el reino de Dios crezca. Hermanos, las señales antes del fin fueron dadas. Mateo 24 nos habla de eso. Terremotos, guerra, peste, enfermedades, todo eso está pasando. La última dice, pero es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Y saben por qué eso no se ha cumplido? Porque está en manos de los irresponsables que no lo han hecho. Y somos nosotros. Todos añoramos el día de estar en contacto con Cristo, pero no estamos contribuyendo con acelerar el proceso para que Cristo venga. Nadie sabe la hora. Yo sí sé que hasta que el evangelio no sea predicado en todas las naciones, Cristo no viene. Porque Él lo dijo. ¿Cuándo hace eso? No sé. Yo no sé si hoy hay un misionero escondido en un vagón, metiéndose a la ventana 1040 para empezar a hablarle un poco de gente que tiene prohibido terminantemente hablar de Cristo. Y si eso está pasando ahorita, puede que Cristo venga mañana. Yo no sé. Pero es necesario que todos hayan tenido la oportunidad de ser salvados porque escucharon el evangelio. Y eso nos toca a nosotros. No está esperando que ustedes le estén pagando por eso. No está esperando una motivación adicional a su deseo de hacerlo. Si usted no tiene el deseo, la motivación no son los reales. Si usted no tiene el deseo, usted tiene un problema. Y haga un análisis en su vida. ¿Deseo yo de corazón servir a Cristo para la extensión de su reino? Pues yo no me voy a mover si a mí nadie me paga. Está en usted esa decisión. Clamo a Dios para que siempre seamos movidos a servirle por la motivación correcta.
Que el amor a los perdidos y la preocupación por el corto tiempo sea lo que nos mueve. Y como dice Pablo, si haces las cosas de buena voluntad, tendrás tu recompensa.